tenemos un encuentro muy especial, porque parece, yo no creo, realmente no es ni coincidencia ni nada, pero me parece en una semana como esta, donde todos nos estamos preparando para la fiesta de Acción de Gracias, este encuentro con el ciego de Jesús, con el ciego, y de la manera que lo hacemos nosotros, que el ciego somos nosotros. O vamos a ver hoy dónde estamos nosotros, porque a lo mejor somos el ciego o a lo mejor somos los del entorno del ciego, que los del entorno preocupan más que el ciego mismo. Nos va a ayudar a poder ver con claridad todas aquellas cosas que tenemos, todas aquellas cosas. ¿Sabes qué? Poner aquí, ahí, porque vos sabés que cada campanazo me distrae. Bienvenida, Mayra. Dichosos los ojos. Llevaba años rogándole que viniera. Bueno, ¿vieron lo que puede la peregrinación? Por eso digo, ya te conozco y ya. Qué bueno, ¿Cuál es tu nombre? Porque yo, Mayra. Les decía, este ciego, que lo que nos va a ayudar a ver a nosotros es todas aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos ceguera selectiva. Pues vamos a trabajar ese punto, ¿no? Nada, vamos a empezar con una pequeña oración, que la tomé varias oraciones a lo largo del encuentro que vamos siguiendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es necesario lavarse, quitar las incrustaciones de los hábitos y costumbres, limpiarse de todo lo que los demás te han puesto encima con la pretensión de modelarte a su imagen, semejanza y capricho. De hecho, existe un lodo amasado por el Señor que es creación nueva, original. Pero hay otro lodo abusivo con el que algunas manos torpes y presumidas te complican hasta convertirte en un fantoche irrisorio y también irreconocible. Vamos a quedarnos con esto para ver a dónde nos lleva el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Este capítulo 9 íntegramente nos habla de este episodio de un ciego de nacimiento. Es uno de los capítulos más emblemáticos y que casi todos lo conocemos, o sea, casi todos tenemos muy presente, porque hay muchos ciegos en los evangelios. Pero este ciego de nacimiento tiene algo que los diferencia al resto. Y podríamos decir que mientras, por ejemplo, para no seguir, si alguno leyó el Evangelio de ayer o lo escuchó en misa, habrán visto de que había un ciego en Jericó que, enterándose en medio del tumulto que era Jesús que andaba por allí, le grita desde la víscera más íntima: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. En el resto de los evangelios, los ciegos son los protagonistas definitivos de la curación del encuentro con Cristo. Hoy, este ciego va a ser el protagonista, pero en realidad le va a abrir el telón a otros protagonistas, que son los de alrededor. Y como hace Juan, ustedes saben que una de las características de Juan es la ironía. Juan es tremendamente irónico. Estoy hablando de Juan el Evangelista, ¿no? Les recuerdo porque después lo confundimos con Juan el Bautista. Juan, el que escribió el Evangelio y el Apocalipsis, utiliza el lenguaje de la ironía como una característica
digamos, subyacente y que nos invita a nosotros a meternos también mucho más profundo de lo que la letra nos está anunciando. Fíjense, gracias. Está rematado. Fíjense a dónde nos va a llevar Juan hoy. A esta situación casi tragicómica de que un ciego, inculto, completamente no formado, que no sabía absolutamente nada, porque obviamente el tipo no pudo a lo largo de su vida agarrar un solo papel para instruirse y aprender. Pero ese ciego va a discutir con los doctores más encumbrados del Templo de Jerusalén y va a hacer que su experiencia de sanación sea mucho más relevante que la sabiduría que ellos acuñaron a lo largo de toda su vida. Juan de nuevo vuelve a mostrarnos la paradoja del yo sé, nosotros sabemos, con el yo no sé absolutamente nada, pero sí me encontré con este cara a cara y de lo único que puedo estar seguro es que cuando me encontré con él, yo era ciego y ahora veo. ¿Entienden? Entonces fíjense qué cosa más actual. Si uno lee Evangelii Gaudium, lo que el Papa nos propone a través del gozo del Evangelio, el Papa constantemente nos va a hablar de que lo que convence como testimonio de vida no es tanto lo que aprendamos de Dios, sino de la experiencia que tengamos de Dios. Si alguien dice o habla de quién es Dios y otro cuenta lo que Dios obró en su propia existencia, yo les aseguro que todos nos vamos a quedar fascinados con el segundo y no con el primero, por más que el primero tenga una elocuencia que endulce nuestros oídos. El hecho de lo que provoca Dios en nuestra vida va a ser mucho más relevante y tocante en el corazón de los demás que el hecho de saber demasiado sobre Él y no habernos permitido nunca una experiencia de que nos enlode los ojos y nos invite a que vayamos a lavarnos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Fíjense que antes de leer el Evangelio, les quiero contar un poco en la perspectiva que pone Juan, que lamentablemente ningún evangelista lo cuenta, porque pienso yo que lo daban como por sabido, lo daban como por... el pueblo sabía, cuando veía un ciego, cuando veía un paralítico, como vimos la última vez que nos encontramos aquí, el pueblo sabía quiénes eran. Gente que estaba completa y absolutamente excluida. Fíjense que ayer Lucas aclara que había un ciego que estaba al borde del camino. Y si ustedes leen el mismo episodio en Mateo, son dos ciegos a la salida de Jericó que están al borde del camino. Este estar al borde del camino significa estar en la orilla de la vida, como el Papa Francisco nos diría en el 2017, en la periferia. Son los que se encuentran en la periferia. ¿Cómo se resolvía en aquel momento? Bueno, están en la periferia porque se lo merecen. Están en la periferia. ¿Qué quiere decir la periferia? La periferia es lo que está alejado del centro. Vamos a una clase de geometría que no soy muy buena. Núcleo, periferia. El que está ya casi cayéndose del círculo. Completamente alejado del centro. El centro para el mundo judío era el templo. El centro para el mundo judío era el lugar donde residía Dios. Y a ese lugar se debía de entrar sano y perfecto. El cojo y el lisiado, afuera. Porque si era cojo y lisiado, Era pecador. era pecador. Era un pecador físico. Acuérdense los pecados físicos, sociales y morales. Eran las tres clases de pecados que estaban tipificados en la creencia de aquel momento.
nos vuelven locos, ahora yo tengo calor. Hace un rato estaba... Y el ciego de nacimiento también era pecador supuestamente de nacimiento. Bueno, ahí está el problema. De eso nos va a hablar el Evangelio de Juan y de eso nos va a hablar Jesús. De eso nos va a hablar todo el capítulo 9. Y lo vamos a tratar... Sí. Ya lo apagué 2 veces, pero bueno, ¿sabéis qué? Es la radio que yo vengo escuchando. Esperen un poquito, permítanme un minuto, que salgo de esta y ya. Yo escucho la radio para venir acá. Ahí está. Perdónenme. Es la nueva de iPhone. Después de un ratito aparece la radio sin que se lo pida. El otro día estaba en misa y escuchaba una voz y digo, el Espíritu Santo no es. Era muy estridente. Y miro la cartera y la radio a todo lo que hay, todo el mundo mirándome a mí. Y dije, ahí me di cuenta de lo que pasa ahora, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero bueno, el Espíritu Santo lo grito. Así que bueno, ¿por qué les decía de que lamentablemente los evangelios no explican esto? Porque en uno de los pasajes del profeta Isaías y de otro profeta más, que probablemente sea Zacarías, se habla, ustedes saben que el templo fue destruido en 2 oportunidades, hasta que queda completamente aniquilado en el año 70 de la era cristiana por los romanos, y ahí se terminó el culto judío en el templo en relación a los sacrificios. Se terminó la vida sacerdotal también dentro del judaísmo. ¿Qué pasaba? El profeta que vaticinaba la destrucción del templo, pero que también hablaba de lo que iba a pasar después que lo volvieran a reconstruir, tenía como una especie de predicamento, diciéndole a Israel, no se preocupen, porque el día que puedan volver a dar culto en este lugar, volverán todos, pero afuera quedarán los cojos, los ciegos, los tullidos. Como aquello que solo en la reconstrucción de ese lugar sagrado podían estar los perfectos, ¿no? Esa idea era la que dominaba, y por eso encontramos al paralítico tirado en la piscina de Betesda, fuera de los muros del templo, y hoy tenemos a este ciego que también estaba lejos. Cuando uno entiende dónde se encontraba, por eso ayuda tanto ir a Tierra Santa, y uno ve la piscina de Siloé, está, acá está el templo de Jerusalén, la piscina de Siloé está bajando completamente la montaña. O sea que para ir al templo tenía que subir completamente y entrar dentro de las murallas, ¿no? Vemos este lugar geográfico que es teológico, cómo muestra la separación. La geografía muestra quiénes podían y quiénes no podían estar cerca de Dios. ¿Qué hace el Señor? El Señor hace algo que nos cuesta aún hoy. Ayer yo leía en una parroquia que estoy dando el Evangelio de Mateo, cómo Jesús lo primero que hizo cuando purificó el templo y cuando echó a los mercaderes, lo primero que hizo en el Evangelio de Mateo, lo narra textual, fue curar a los ciegos y a los cojos. Literal, curó a los ciegos y a los cojos en el templo. Pero si yo no entiendo lo anterior, no puedo entender esta cosa que hace el Señor de ir en contra de lo que se supone, de ir en contra de lo que está establecido, de ir en contra de lo que se espera. Este Señor transgrede, rompe, nos hace a nosotros salir del envase donde estamos metidos. Por eso les digo que el ciego es una excusa. El movimiento que genera el ciego en el afuera, en el capítulo 9, es el movimiento que nos va a golpear como una ola, porque es donde nos cuesta. Ya van a ver, ¿lo leemos? Mira que es largo, ¿eh? Es larguito. Capítulo 9 enterito. Otra cosa que les quiero contar, que el capítulo 9, dentro de lo que es la liturgia, muchas veces se relaciona con el bautismo. Es una liturgia, una lectura
de carácter bautismal, por esto de mirada nueva, de creación nueva, que el ciego, al estar con el barro en los ojos e invitado a ir a lavarse a una piscina, y esta piscina de Siloé, ¿saben lo que significa? El enviado. El Señor no le manda a lavar a cualquier lado, sino que le manda a lavar sus ojos en el enviado, y el enviado es Él. En realidad le manda a lavar sus ojos en el mismo Cristo. Es en Cristo que recobramos una mirada nueva, porque anteriormente se había hecho llamar la luz del mundo, y es la luz del mundo que quita toda oscuridad, aún la oscuridad de alguien que la había tenido desde el nacimiento. Es la verdadera luz, no que ilumina desde afuera, sino que lo que desea es iluminar desde adentro. ¿Para qué? Para hacernos una criatura nueva. ¿Vieron que casi siempre vamos a lo mismo? Desde Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Esta cosa que nos resistimos. Es tan reiterativo el Evangelio de que nos animemos a hacer algo nuevo porque nos resistimos. Porque la lógica es, se hizo de esta manera, sigamos haciendo lo mismo. Siempre lo mismo. Y eso va en contra del Evangelio. El Evangelio no puede actuar cuando yo sigo en la resistencia de la rutina y la monotonía. Si alguien quiere el Señor, es que me despeine. Es que me anime a cambiar, es que me anime a hacer el Evangelio parte de mi vida. Cuando es siempre lo mismo, muy probablemente sea un accesorio de mi vida, pero no mi vida misma. Porque mi vida no es siempre lo mismo. No es. O mirémonos en el espejo. Todos los días vamos cambiando, y no solo exteriormente, sino también interiormente. Entonces, cuando es siempre lo mismo, queda fuera de mi existencia. ¿No? Es ahí a donde me va a llevar. ¿Quieren que lo leamos? Al pasar, vio un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos entonces le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? Lo que preguntabas vos. ¿Él o sus padres? Jesús le contestó: ni él ni sus padres. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Mientras es de día, tienen que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él. Otros: no es, sino que se le parece. Él respondía: soy yo. Así que le preguntaron: ¿cómo se te abrieron los ojos? Contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Le preguntaron: ¿y dónde está él? No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron otra vez cómo había recobrado la vista. Él respondió: me aplicó barro sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos le dijeron: ese hombre no viene de parte de Dios porque no observa el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ciegos? Contestó que es profeta. Los judíos no terminaban de creer que había sido ciego y había recobrado la vista, así que llamaron a los padres
del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿este es tu hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Contestaron los padres. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí mismo. Sus padres, aclara el Evangelio, dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara a Jesús como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso le dijeron los padres que tenía edad y que le preguntaran a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que aquel es un pecador. Les contestó, si es pecador, no lo sé. De una cosa estoy segura, que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo, ¿te abrió los ojos? Ay, ya lo he dicho y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿No será que también ustedes quieren ser discípulos de él? Me insultaron diciendo, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a ese, no sabemos de dónde viene. Le respondió, eso es lo extraño del ciego, ¿no? Que ustedes no saben de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad. Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y cuando lo encontró le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús dijo, lo has visto, es el que está hablando contigo. Respondió el ciego, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo, he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Algunos fariseos que se encontraban con él preguntaron, ¿y somos nosotros los que estamos ciegos? Él les dijo, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Palabra de Dios. Permanece. Todo el capítulo 9 habla de este encuentro. Es la primera vez que un capítulo entero, por eso dicen los que saben que tiene varias partes y que se puede tratar de varias maneras. A mí me encanta Juan cómo narra de una manera clara el proceso de fe, el proceso de creer. Fíjense cómo empieza el ciego. El ciego empieza diciendo, no sé, y termina postrado. En el medio pasa, es un profeta, me puso el barro, ¿no? Me puso barro. Hasta que, ¿quién sos? Y termina postrado diciendo, creo. ¿No? Fíjense cómo permanentemente el Evangelio de Juan nos lleva a este proceso, que es un proceso fantástico, porque el no sé lo salva. El no sé lo salva. Porque los demás estaban tan seguros en lo que sabían
que les impide llegar a este lugar, se los impide porque no coincide con aquello que ellos estaban acostumbrados o que esperaban, o que de alguna manera sentían que debía de ser aquel que daba la sanación de parte de Dios. Acuérdense que una de las cosas que nos sugiere el Evangelio de Juan es de deshacernos de lo que sabemos. Volver a resetear, reset, apretemos el botón, porque de donde va a estar el conocimiento verdadero de Dios es en esto. Es donde Dios tiene un encuentro al final, cara a cara, con este ciego, y realmente le revela todo lo que el ciego necesita saber, que antes había nacido ciego y hoy veía. Los demás, como dicen los evangelios exégetas de Juan, los grandes protagonistas son los que están alrededor de este hombre, que lo único que hace es demostrar un proceso de creencia y un proceso de sanación. Dicen los que saben que acá es donde se sanó por completo, porque se postró ante el verdadero Dios. Se pudo quitar las incrustaciones y los andamios por donde andaba agarrado, sujeto y encerrado a lo largo de toda su vida, empezando por sentir en su corazón que la ceguera que estaba padeciendo era fruto de un pecado y que él era merecedor de portarla y no podía absolutamente hacer nada al respecto. ¿Qué nos enseña este ciego hoy? Este ciego nos enseña que para ser cristianos no podemos vivir resignados. El ciego nos saca de la resignación. Nos saca de la resignación. El cristiano no se resigna. Diría el padre Pronsato en uno de sus libros, se indigna con lo que es y con lo que está padeciendo y propone una vida diferente. Fíjense si todos nosotros nos resignáramos a algún aspecto de nuestra vida que nos asemeja a este hombre. Porque todos somos ciegos en algún aspecto, todos somos paralíticos en algún aspecto, todos somos leprosos en algún aspecto y todos nos vamos en sangre y en la vida en algún aspecto. ¿Qué sería de nuestra existencia si nosotros quedáramos encerrados ahí? Diciendo, a lo mejor evocando al paralítico de la semana pasada, y bueno, no me queda otra que estar sobre esta litera y terminar acá mis días. Vemos que hay un Jesús que nos lleva y nos invita y nos sacude desde el interior a decirnos, no, por ahí no. El cristiano a lo mejor, fíjense, ¿no? Porque todo esto pasa en un día especial, como pasó el del paralítico, y como va a pasar la gran mayoría de las curaciones, que es en el día sagrado. Fíjense la parálisis y fíjense la resignación de los demás, en donde les molestaba que este hombre viera. ¿Pero cómo? ¿No es el ciego? Si hubiese quedado ciego y los dejaba a todos los demás tranquilos. El hecho de que recuperara la vista en el día que no correspondía, lo que hizo fue, como a los mercaderes del templo, ponerles las mesas patas para arriba e invitarlos a ver la relación con Dios desde un lugar que no estaban dispuestos a verla. Y ahí es donde entran los protagonistas. Ahí es donde entramos nosotros. ¿En dónde estoy yo relacionándome con Dios? ¿Desde dónde? ¿A quién de todos estos personajes que surgen en el Evangelio de Juan me parezco? Se parece mi corazón. Fíjense que en lugar de hacer una fiesta y una algarabía, porque este vecino que lo vieron desde que parió la madre,
a esta criatura lo vieron a tientas, lo ven ver. En lugar de celebrar, se cuestionaban. En lugar de celebrar la apertura de la vista, pensaban y dilucidaban. ¿Quién pecó? Había que explicar en lugar de alabar. Siempre tenemos que entenderlo todo. Y la relación con Dios pasa por otro lado, que por lo general el entenderlo no está en el primer renglón. Como decía el ciego, yo no tengo idea. Lo único que sé que antes no veía y ahora veo. ¿Cuándo me pasó eso a mí? En lugar de quedar enredada, si lo que estoy padeciendo, si lo que padece alguien en mi familia, si lo que padecí en algún momento era fruto de qué, de dónde, de cómo, nos va hundiendo cada vez más, nos va cerrando cada vez más, nos va haciendo sentir completamente alejado de este que me creó para que yo sea feliz, para que viva más liviano, de aquel que me va a buscar al templo para que entre al templo. ¿Saben qué? No sé si fuera de mi cojera y fuera de mi ceguera, pero de lo único que estoy segura es que lo que busca en mí, en mi ceguera y mi cojera, es a que me niego a presentarle, porque me han llenado la cabeza que tengo que ser perfecta para estar frente a Él. Y no es así. Si no le muestro mi ceguera y mi cojera en el templo y en un día sagrado, ¿cuándo va a poder obrar en mi vida? ¿Cuándo? Nunca. Fíjense la actitud de los padres. La actitud de los padres es el miedo que paraliza. Pero pará, ¿no es este tu hijo? Sí, pero ¿saben qué? Mi hijo es ciego. Los padres no reconocen a un hijo con vista. Lo siguen reconociendo en la ceguera, nada más que en la ceguera, no en esta nueva creación. El nuestro era ciego, este que ve ya no es nuestro. Pregúntenle a él a ver cómo llegó a esto, qué barbaridad. Qué loco, ¿no? ¿Y cuántas veces nos molesta en el corazón la conversión de alguien? ¿Cuántas veces nos preferimos que siga? Porque nos tranquiliza. Porque ver la conversión, el movimiento, el dejarse atrás estas incrustaciones, me pone a mí ante la iniciativa y la disyuntiva, ¿y yo qué? ¿Y yo dónde me quedé? Atrás de esta historia. ¿Dónde me quedé? Este ciego es para que lo trabajemos, para que realmente nos dejemos impactar por cada palabra. Fíjense los fariseos, ¿no? Que me encanta porque aparte es el humor de Dios y el humor juánico, la ironía juánica que les decía. ¿Se acuerdan que al de la camilla también? ¿Pero quién te dijo que podés cargar la camilla? 5 veces. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Con el ciego lo mismo. Pero vemos este niño joven, que aparentemente es muy joven, con tanta naturalidad diciendo, escúchenme, ya tanto preguntan, ¿no querrán ustedes también ser discípulos de Él? Aflójense, los está invitando. Los está invitando. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Y por qué les decía que es genial en esta semana tan especial como es la semana de Thanksgiving? Porque hasta que nosotros no reconozcamos nuestra ceguera y nuestra cojera, fíjense que en el Evangelio de Mateo, cuando estos 2 ciegos de Jericó, ya cuando el Señor salía de Jericó, se le presentan, les dice, a ver, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿O en qué los puedo ayudar? Exactamente, vamos a buscar, me permiten un minuto, porque vale la pena, ¿eh?
leer textual. Son esas palabras de texto que no me gusta no decir lo que... El capítulo de... ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Solamente tocando la ceguera, viendo la ceguera, parece una paradoja, pero reconociendo, ahí está, reconociendo la ceguera y reconociendo la cojera, puedo yo permitirle al Señor que entre a mi vida a obrar, pero además puedo hacer otra cosa que es más grandioso. Puedo reconocer que estoy necesitado en Él. Ahí está la ceguera de los fariseos. Por eso la ceguera se convierte en pecado. Ustedes saben que dice el Evangelio y dice el Catecismo de la Iglesia que el único pecado imperdonable, ¿cuál es? Contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Un poco lo que estamos hablando. Si yo no me reconozco en necesidad ante Dios, no dejo que Dios actúe en mi vida. Y si no me reconozco necesitado ante Dios, ¿de qué o ante qué lo voy a reconocer como el dador, como el que me provee la gracia, como el que me sana, como el que me salva, como el que me redime? No tengo nada que agradecerle. Para ser agradecido, tiene que haber un reconocimiento de falta. Yo agradezco al que me da algo y por lo general lo que recibo es lo que estoy necesitando. Por eso, esta semana tiene que ser de este... ¿Qué tiene que ser el Espíritu Santo? No entiendo. Te quedaste enganchada en aquello. ¿Por qué? Porque se dice que es el único, porque el Espíritu Santo es como el gran ayudador, ¿no? Nuestro Dios que nos inhabita, aquel que nos dé, que si nosotros lo dejamos, ¿no? Como dice San Pablo, nos ayuda a entrar en oración, a entrar en diálogo con Dios, nos ayuda a vernos, Entonces cuando yo no reconozco nada en mí, lo estoy anulando, lo estoy diciendo, ¿sabes? No me importa que estés, no me importa que me inhabites, a mí yo no necesito nada. Yo estoy como los fariseos, in good standing. Nosotros tenemos a Moisés, ya está, cumplimos la ley, ¿no? Esta cosa del cumplimiento. Porque al cumplir me meto en un juego y en una relación con Dios que no me aporta nada, que no cambia nada en mi vida, que lo único que hace es cargar un yugo tan pesado que termina por doblarme la espalda. Y lo que el Señor quiere es lo contrario, que yo vaya largando el yugo, que vaya largando el peso, que vaya estando cada vez más erguido frente a Él. ¿Entiendes? Más o menos a lo que aporta. Por eso me pareció tan, de alguna manera, la diosidencia de poder hacer este evangelio en esta semana. Y además, como nosotros venimos trabajando Juan, ustedes recordarán la vez pasada que el paralítico estaba tirado junto a una piscina que tenía la fama de tener un poder de curación. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que se acuerdan del diálogo? El agua se mueve una vez al día, el primero que entra queda sanado. Y la excusa de este hombre, ¿querés sanarte? La excusa, sí, pero cada vez que yo voy ya otro entró y me robó el puesto. ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. Fíjense qué distinto lo que hace el Señor con el ciego. Le pone barro, ahora vamos a hablar un poquito del barro, con la saliva, y le dice, ve a lavarte a Siloé. Ve a lavarte en el enviado. Lavate en el Mesías, en el Cristo, en aquel que es enviado por Dios para darte no ya
una vista nueva, sino una vida completamente diferente. Porque el barro, capítulo 3 del Génesis, o capítulo 2, nunca me acuerdo si es en 2 o en 3, mire, ni siquiera me puedo acordar de los 2 primeros capítulos de la Biblia, es una vergüenza lo que te estoy diciendo. Creo que es el 2, que es la segunda creación. ¿Qué hace el Señor en la segunda creación? Que la creación es la narración de la creación del mundo más antigua que hay. Es uno de los textos más viejos de las Sagradas Escrituras, datada allí por el siglo X a.C. aproximadamente. Miren, 1000 años tiene, antes de Cristo tiene como 3000 años esta escritura a la que hago mención. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué modela el Señor? ¿Se acuerdan? Hace barro. El hombre con arcilla. El hombre con arcilla. En este Señor que toma barro y escupe, vuelve a darle un nuevo ser. Pero qué interesante. ¿Desde dónde? Pero es contrario con lo del otro del Génesis. A ver, ¿por qué es contrario? Bueno, porque ahí Dios creó el hombre y la mujer y ahora usted tiene que crearlo otra vez. Yo cuando estudié me dijeron que eran dos personas, dos personas diferentes que hablaban, que hacían el cuento diferente. ¿Qué cosa es hacer el cuento? Bueno, me salió la palabra. Muy bien. Otro día hablamos del Génesis, pero para responderte, el Señor en el Génesis moldea hombre y mujer, los creó, siempre los crea hombre y mujer, solo que en la segunda toma la costilla y hace de la costilla de este ser creado a Eva, para que te quedes tranquila, afuera no nos quedamos nosotros. En la primera somos la frutillita del postre, así que en la segunda también, mejor para lo último, lo mejor. Perdón chicos, propaganda, para dejarla tranquila Marisa. Pero acá a lo que apunta, fíjense a dónde radica la nueva creación, en el ciego, en una nueva mirada. Nos está invitando a que con una nueva mirada nosotros tengamos una vida diferente. Aprender a mirar, aprender a contemplar, aprender a vernos entre nosotros y a ver a Dios de una manera distinta, fuera de estructuras, fuera de instituciones que siempre se ponen delante de los hombres. Y el hombre para Dios siempre es primero. Jesús se cansa de mostrarnos que nosotros estamos primero antes de cualquier otra cosa. Antes del sábado, acuérdense que el sábado es una institución para el judaísmo, no es cualquier día, es el sábado de reposo absoluto. Y lo que muestra Jesús de que Dios no descansa cuando se trata de hacerle bien al hombre. Por eso los milagros más lindos siempre los va a poner el día sábado. Porque hay un descanso de Dios, sí, pero Dios descansa haciéndonos sentir bien. Dios descansa recreando en nosotros una nueva oportunidad y una nueva posibilidad. Me río porque Él nos vuelve a hacer a su imagen y semejanza y nosotros siempre queremos explicarlo a nuestra imagen y semejanza. A Dios lo entiendo cuando lo pongo en lo que yo haría, lo que yo diría, lo que yo estaría dispuesto, de alguna manera, a hacer, a realizar o a tener en consideración de acuerdo a mi propia vivencia, ¿no? Y lo que hace Jesús es romper esos esquemas. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Oh? Si Dios no hizo a su imagen y semejanza, Dios no tenía cuerpo. Pero la imagen y semejanza de Dios no va por la parte corporal, sino que va por la parte espiritual. Dios nos da la inteligencia y la voluntad, la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Así que después Dios, sí, lo que vamos a ver dentro de poco, Dios va a tomar, se va a encarnar para mostrarnos
¿no? Como nosotros también podemos llegar a ser como Él. Dios se hace como nosotros, que nosotros seamos como Él, de alguna manera. Esa nueva mirada era la que tenía el ciego y por eso no lo reconocía, ¿no? También yo no quise entrar en lo que es la exégesis de Juan, pero Juan no lo pone inocentemente. Este ciego es una anticipación de el no reconocer a Jesús cuando sea resucitado. Porque cuando hay una vida nueva, por lo general no se nos reconoce. Cambiamos tanto que somos otra persona, somos una nueva creación. El ciego va a pasar a ser un poco la imagen de Jesús en el momento de la resurrección. ¿Se acuerdan que María Magdalena le dice, ¿dónde lo pusiste? La del drama mexicano, ¿no? Colombiano, venezolano y argentino, todas las nacionalidades. ¿Dónde lo pusiste? Decime dónde lo pusiste, que yo lo quiero ir a ver. Vemos que hay como una especie de no reconocimiento ante una vida nueva. Lo que nos pone este ciego es ¿dónde me gustaría meterme a mí? ¿Dónde estoy en este panorama? Soy el ciego, soy los padres, soy los fariseos, soy los vecinos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy todos juntos, soy un poco de cada cosa en cada momento de mi existencia. ¿Cómo reacciono? Yo creo que nos tenemos que dejar interpelar por este Evangelio, tranquilos, en una lectura orante, invitando a que realmente el Señor nos muestre. ¿Para qué? Acuérdense que a través del Evangelio, a través de la buena noticia, Dios entra en diálogo con nosotros no para castigarnos, sino para darnos la posibilidad que nos demos cuenta. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Si esto sirve, verlo desde el plano de lo encarnado, porque yo les podría contar la historia del ciego miren, la misma historia como una narración que le pasó a otro, pero ¿sabés qué me está pasando a mí? A mí me está pasando. Ahora y aquí. Y con relación a... Y cada uno pondrá el nombre. Especialmente cuando somos líderes, cuando tenemos algún trabajo en la comunidad, cuando tenemos alguna posibilidad de reconocer a otros que salieron de algún lugar donde estaban resignados y hoy viven una realidad completamente diferente. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Nos da alegría, nos da una sensación de dar gracias a Dios por la obra de sus manos, como dice el Salmo. Hubiésemos preferido que siguiera donde estaba, porque el eso no toca tanto, mi fuero íntimo y me obliga a mí también, de alguna manera, a replantearme cómo estoy viviendo. Esas son las cosas que nos propone este capítulo 9, y por eso está relacionado al bautismo, porque acuérdense que bautizar significa morir para volver a nacer. Por eso está tan relacionado al tema bautismal. No, yo me equivoqué. Les elegí algo. ¿Tienen ganas de escuchar algo? ¿Sí? Sí. Hoy están muy mudos. Vamos a hablar de preguntar. Te das cuenta. La niña, la vieja. Fíjense, esto es del padre Pronsato, donde les traigo siempre y se los copio. Recibieron el mail con lo anterior, ¿no? Así yo voy echando lo que vamos leyendo y meditando juntos. Dice el padre, así tendría que ser el testimonio del creyente, basado en un encuentro, en un dato de la experiencia, en el contacto directo. Ustedes sigan hablando, sentenciando, debatiendo, pasando la página de los libros. Digan lo que quieran, pero yo veo. Tras aquel encuentro, mi vida ha cambiado. Ya no soy como antes. He salido transformado. Deténganse a hacer sus cálculos, consulten sus prontuarios, repasen sus fichas. Pónganse de acuerdo si pueden. Vuelvan a mirar sus registros.
Desquen los ojos en los folios amarillentos que les son tan familiares. Repitan sus fórmulas tan tranquilizadoras. Distingan, precisen, desconfíen, objeten, pongan en guardia, excluyan, controlen, examinen el sol a la luz de sus pobres velas. Yo me conformo con vivir gracias a aquella pequeña luz. No tengo necesidad de estar con ustedes para que me den la sensación de estar en regla. Obedezco a la invitación de uno que me ha dicho: ve a lavarte. Y no pretendo descubrir la verdad en sus libros. Prefiero aprender la verdad en un rostro. Es así. Es así. Es así. Es lo que más nos cuesta, contar desde nosotros la experiencia de Dios, ¿no? Yo me quedo, cuando lo leía, cuando yo estaba preparando esta charla, me quedé enganchada en estas 3 palabritas que dice: pero yo veo. Y me quedé enganchada en el diálogo con el Señor: ¿cuándo me diste la vista, Señor? ¿Cuándo me sacaste de la ceguera? ¿Cuándo fue el día en que yo me encontré cara a cara con vos, en forma directa, en forma espontánea y casi sorpresiva? ¿Cuándo? Las 4 de la tarde. ¿Eh? Las 4 de la tarde. ¿Se dan cuenta que siempre me lleva a eso? No me deja que yo pase estos momentos inadvertidos, porque son los momentos que hacen la diferencia en el resto de mi vida. Y si algo tengo para contar, es ese momento. Si algo tengo para transmitirle al otro, es ese momento. No todo lo que sé del catecismo, no todo lo que sé del Evangelio, no todo lo que sé de los preceptos, ni todo lo que creo que por ahí hay que ir. Ese es el momento preciso. Todo lo demás, muy válido, viene después de eso. Pero si no me atrevo a hacerlo desde ahí, puede ser que no toque ningún corazón. Ni siquiera el mío. Así que bueno, yo espero de corazón que tengan un hermoso día de acción de gracias, que se animen a ver en el otro todos estos siloé que hubo, ¿no? Todos estas cosas lindas, esta mirada nueva, que no les asuste la mirada nueva del otro, y que sean capaces en la noche de Thanksgiving o en el mediodía de Thanksgiving, cuando tengan intimidad con sus más íntimos, que es con los que más cuesta, de decírselo. De no hacer como los padres, que solo reconocemos a los ciegos, sino de alabar y estar felices porque ahora ven. Y atrevámonos, ¿está bien? Atrevámonos a decirlo, porque eso es bendecirlo. Eso es darle la posibilidad que profundice en esta vida nueva que acaba de comenzar, o al menos en los pasos que va dando hacia ella. Yo creo que Thanksgiving sirve no tanto como excusa de encuentro y demás, sino como realmente una gran acción de gracias por todo lo que acontece en nuestras vidas. No perdamos la oportunidad. Vivámoslo siempre como si fuera el último, para que sea el mejor, el único, el irrepetible, ese que no hay que dejar pasar. Yo les doy gracias a ustedes porque me dan la posibilidad de hacer esto que me fascina y de hacerlo primero en mí, para poder venir acá y compartírselos desde el corazón. Así que gracias. Te estábamos extrañando. ¿Qué? Te estábamos extrañando. Ah, no, pero sería un recreo viene bien. Un recreo viene fantástico. Fantástico, fantástico.
Retomamos la semana que viene, por supuesto. ¿Saben que no sé con quién venimos? Esperen que ya les cuento. ¡Ay, qué lindo! Venimos con 3 hermanos. Venimos con Marta, con María y con un muerto. Vamos a hacer el capítulo 11 del Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro. Así que prepárense porque saben bien. Bueno,